Medellín, fundada en 1675, actualmente reconocida por sus flores, su clima, el entusiasmo de sus personas y por ser la ciudad más innovadora. Pero su cultura va mucho más allá de los sitios turísticos populares, de las tradiciones campesinas, del desarrollo tecnológico y la innovación. La época de la colonia dejó tradiciones y culturas extranjeras muy arraigadas. Hasta los años 20, los antioqueños buscaban afanosamente asemejarse a sus potencias europeas, pero poco a poco, durante muchos gobiernos, Medellín fue adquiriendo su propia cultura y su propia identidad. En sus inicios habitaban alrededor de 700 personas en 18 manzanas, hasta extenderse a más de 2 millones de habitantes en 10.000 manzanas de terreno. Todo esto producto de la industrialización y del desarrollo. En todo estado, el poder está en manos de unos pocos. Existe una autoridad que dirige, controla y administra sus instituciones, velando por el orden, la seguridad y el desarrollo. La gobernación de Antioquia ha pasado por diversos gobiernos, tan distintos como su propia arquitectura. El actualmente conocido Palacio de la Cultura Rafael Uribe fue durante mucho tiempo la sede de la gobernación. Cuando se traslada la capital de Antioquia de Santa Fe a Medellín después de la época de la colonia, el gobierno debió buscar nuevos espacios para instaurarse. Al principio logró ubicarse en casas de familia, que en la época eran casi mansiones. Luego, en el año 1898, el gobernador Dionisio Arango consiguió que se aprobara la construcción de un palacio digno de la importancia que merecen los representantes del pueblo antioqueño, pero solo 27 años después se logró llevar a cabo este proyecto. A partir de ahí, Medellín comienza a construir su propia historia y su propio camino, hasta conseguir su propia identidad. El palacio maneja una estética bastante gótica, traída por los hijos de las familias adineradas que realizaban sus estudios en las prestigiosas ciudades europeas, trayendo algo de esta cultura al volver. El diseño y construcción estuvo a cargo del arquitecto belga Austin Gubaerts, contactado por el general Pedronel Ospina por medio del cónsul de Colombia en Bruselas. El proyecto inicia su construcción en el año de 1927, pero es suspendido en 1929 por la crisis económica que afrontaba el país en ese momento. Constaba de 5 niveles, incluido el sótano y el atillo, dentro de los cuales habían 315 habitaciones para los diferentes despachos y un gran salón para la honorable asamblea departamental. Agustín Gubaerts fue determinante en el estilo para el palacio, descartó cualquier eclecticismo estilístico y optó por un diseño gótico y renacentista. Luego de la crisis, se retoma la construcción en 1932 y durante 4 años se desarrolla la segunda etapa, donde la decoración de interiores comenzaba a desempeñar un papel muy importante. En 1937, el Palacio de Calibió, como se llamaba en aquella época, comienza a quedarse pequeño. La creciente burocracia no conseguía acomodarse exitosamente en el espacio. Se crearon mezanines que hacían que los 5 niveles parecieran 10. Los amplios vestíbulos fueron cerrados con cercos, ya no había suficiente lugar de almacenamiento y los espacios diseñados como bodegas comenzaron a utilizarse como oficinas. El clima organizacional no estaba funcionando. Por este motivo, en 1937, la administración comienza a pensar en la construcción de otro palacio, ya que mantener el estilo en una ampliación del que había anteriormente resultaría mucho más costoso por la excesiva ornamentación gótica. En 1951, un plan regulador que enmarcaría el futuro de nuestra ciudad es desarrollado por Joseph Louis Sert y Philip Weiner, quienes diseñaron un gran centro administrativo en los terrenos que pertenecieron en el pasado a la estación Medellín del ferrocarril de Antioquia, uno de los recuerdos destruidos por el progreso. Solo hasta 1987, la gobernación se toma la Alpujarra, todo el sector administrativo y del poder ejecutivo de la ciudad se traslada a esa zona. La obra fue de los arquitectos Gerardo Mejía, Gustavo Restrepo y Gustavo Aristizábal. En la actualidad, esta es una zona de alto tráfico, se organizan todas las ramas del poder político y económico de la ciudad, todos los trámites legales, declaraciones de renta, documentos certificados, procesos judiciales, planes de desarrollos culturales, entre otros, se llevan a cabo en este espacio. Es una mezcla entre lo público y lo privado. Varios edificios empresariales se han construido alrededor, como la sede de Teleantioquia y el conocido edificio inteligente de Empresas Públicas de Medellín, que más tarde generaría todo un concepto en torno a la apropiación del agua y brindaría un espacio de recreación gratuito con su parque Pies Descalzos. Cuando se logra la independencia, la ciudad continuaba adoptando la cultura y la estética europea como propia, en un afán de demostrar que ya era un estado urbano e industrializado. Poco a poco, las ciudades se fueron transformando y Medellín tiene muchos rastros de lo que fue alguna vez. Y si bien actualmente se critica la demolición de muchos espacios de arquitectura histórica,
Las modernizaciones, un suceso inevitable donde actualmente la ciudad planea y desarrolla sus propios proyectos, lo que genera mucha más identidad y autenticidad en todos los espacios. Hoy se preocupa por preservar todos esos patrimonios históricos que quedaron después de la gran transformación que se produce en el último siglo, y el Palacio de la Cultura Rafael Uribe se convierte en un espacio en el que se desarrollan procesos de extensión cultural y de archivos históricos de la ciudad. Cuenta con una de las bibliotecas más importantes del país, una amplia recopilación de discos de vinilo y los archivos y registros de la historia de Medellín. Medellín tiene muchas historias por contar, es mucho más que una cara bonita, ferias y flores.